Amados hermanos, hermanas, queridos amigos, amigas, bienvenidos a este episodio donde compartimos la bendita y gloriosa palabra de Dios. Los que esperan en el Altísimo no serán avergonzados. Los invito a abrir su Biblia en el Salmo 33, versículos 18 y 19. Aleluya. Dice la palabra de Dios, Salmo 33, versículos 18 y 19. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Aleluya. Para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Dios está enviando su juicio a este mundo idólatra, a este mundo quejoso, avaro, a este mundo donde el poder por el poder mismo hace que naciones mintiendo avasallen otras naciones, invadan con falsos pretextos para robarse el petróleo y otras riquezas. Ese mundo que le da la espalda a Dios, ese mundo que está prohibiendo las sagradas escrituras en los niveles primarios, secundarios y terciarios de la educación pública y hasta privada. Ese mundo está recibiendo los juicios de Dios. Pero nosotros, con humildad, procurando servirle al Rey de Reyes, nosotros, si en vez de preocuparnos, nos ocupamos de las cosas de Dios, aplicamos Mateo 6:33, busca primeramente el reino y su justicia, y todas las demás cosas te serán añadidas, dice el Señor. Tome esa palabra. Nosotros, en medio del mundo al que Dios está enviando su juicio, nosotros no seremos avergonzados, porque esperamos sinceramente en Él, porque hemos conocido su poder, porque hemos sido transformados, porque hemos venido muchos de nosotros del mundo de una vida mugrienta y Él nos ha dado una nueva visión, nos ha proveído en su gracia y en su misericordia de la fe que mueve montañas. Nos ha enseñado: guarda mis mandamientos y vivirás. En el Salmo 33, versículos 18 y 19, el Señor en una primera instancia dice: he aquí el ojo de Jehová. Esa es la mirada de Dios que está sobre todo el mundo. Él escudriña la mente y el corazón, y a cada uno le va a probar y le va a pagar según sus caminos y los frutos de sus obras. Jeremías 17. Ahora, este ojo de Jehová bíblicamente es la mirada de Dios sobre todo el mundo, pero especialmente sobre los que le temen. Por eso Proverbios capítulo 1 versículo 7 dice el Señor: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la enseñanza y la sabiduría. Es decir, que temerle a Dios es reverenciarlo, es tener miedo de su juicio. Salmo 119, versículo 120. Mi carne tiembla ante tu nombre, oh Jehová, y de tus juicios tengo miedo. David define, usado por Dios, el temor de Dios. Es tenerle miedo a su juicio. Por lo tanto, el que le teme a Dios no transgrede sus mandamientos, no espera en el mundo, espera en el Señor. Dice que el ojo de Jehová, esta palabra preciosa, está sobre los que le temen a Él. Sobre los que se detienen cuando aparece el mal, la tentación del diablo en las fornicaciones, en la avaricia, en el chisme. Se detiene el temeroso de Dios, no entra ese chiquero del mundo de las murmuraciones, porque le teme al Señor. Por lo tanto, espera genuinamente en Él. Dice que el ojo de Jehová está sobre los que tienen temor de Dios, sobre los que esperan en su misericordia. Porque Dios es un Dios de ira, pero es un Dios tardo para la ira, dice su misma palabra, y es profundo en su gracia y en su misericordia. Es justo,
es piadoso y Él escoge para sí al piadoso. Cuando el piadoso le clamare, Él oirá su oración y es misericordioso y nadie puede competir con Él en misericordia. Aleluya. Es decir, que los que esperan en su misericordia, los que le temen, el ojo de Jehová está sobre ellos con ternura, con el cuidado de un padre que protege. Debajo de mis alas estarás seguro. Salmo 91, versículo 4. Debajo de mis alas estarás seguro. Para librar sus almas de la muerte. Habla en primera instancia de una muerte espiritual. Vidas que no tienen rumbo, vidas ciegas guiados por ciegos, en religiones idólatras, apóstatas, que enfrentan los mandamientos de Dios que son bíblicos. Dice el Señor que si usted le teme a Él y usted espera en su misericordia, Él lo va a librar a usted, la va a librar a usted de la muerte espiritual y de la muerte física que es posterior, para darle vida en tiempo de hambruna. Es decir, que cuando el hambre espiritual, los ciegos buscan y no pueden hallar porque no esperan en el Señor nos va a proveer, aleluya, el alimento del delicado pasto del Salmo 23, de la bendita y gloriosa palabra de Dios. Ahora, ese fundamento de la esperanza, aleluya, del creyente, se deriva de la naturaleza divina proveedora de Dios en Jesucristo y en su palabra. El salmista David, en el Salmo 22, versículo 4, él expresa su circunstancia difícil. Él va a hablar del poder milagroso del Dios creador que se manifestó en beneficio de su pueblo elegido. Nos acompaña, si es tan amable, Salmo 22, dice la palabra de Dios. Versículo 1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es decir, que constituye un grito de dolor. ¿Le suena esa palabra? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es la profecía mesiánica del dolor, del sufrimiento piadoso de Jesús en la cruz del Calvario. Estamos en el Salmo 22, versículo 1. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Ahora David, ante el aparente silencio de Dios, no renuncia. Sigue esperando en Dios. Esa debe ser su postura, nuestra postura. Dice el versículo 3, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Dios desciende entre la alabanza de corazones que tienen autoridad para alabarlo. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Y David tiene memoria del pasado, de Egipto, de la esclavitud de su pueblo ante Faraón, del poder de Dios con las plagas que envió al cínico, al perverso, al incrédulo, al idólatra de Faraón. Le envió plagas hasta que lo persuadió. Llegó a persuadirlo que tenía que librar su pueblo. David no pierde la memoria del poder de Dios, porque espera en un Dios que ya nos mostró su poder. El que es incrédulo es porque está ciego, porque no quiere ver el poder de Dios en las verdaderas iglesias evangélicas, donde hay un verdadero avivamiento del Espíritu Santo. La iglesia que es misionera por antonomasia, que sale extramuros y que llega al que está tirado en la calle, al que está en el hospital abandonado. Una iglesia que deja de ser teórica y que pone por obra el mandato de Dios. Ama a tu prójimo como a ti mismo. La iglesia que se engrosa a sí mismo no es la iglesia de Jesucristo de Nazaret. Ese poder de Dios demostrado, aleluya, es manifestado, gloria a Dios, por David, que recuerda cómo Dios direccionó a su pueblo en ese vagabundear de 40 años por el desierto para que desapareciera una generación incrédula, quejosa,
que dio la espalda a Dios y que se quejó luego de ser sacada del calvario, de la miseria, de la esclavitud, de pisar barro con paja para los ladrillos de las mansiones y de las tumbas faraónicas de Satanás. Se quejaba. David tiene memoria y él sabe que Dios libró a su pueblo y que Dios lo está sosteniendo a él en esta lucha en la que Saulo lo persigue, desobediente, soberbio, lo persigue para matarlo porque lo envidia ante su gesta, conducida por Dios y bendecida por Dios, esa unción preciosa ante Goliat, cortarle la cabeza al gigante. Por eso es perseguido como un animalito. Pero si usted escudriña las Escrituras, David no renuncia a la esperanza en su Dios. Esa debe ser nuestra postura. No importa la tormenta que estamos pasando, no importan las luchas que estamos pasando. Hay un Dios poderoso, pero Dios no envía bendiciones por delivery, por motomandado. Hay gente que se queda en la casa y pide oración, son pedigüeños de oración. No se sienta incómodo, perdóneme. Pero hay gente que vive pidiendo oración y perdiendo tiempo. Dios dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Ese es el Dios de esperanza. Tómelo en este instante y acéptelo, recíbalo en su corazón como único Señor y Salvador personal de su vida. Se llama Jesucristo de Nazaret. Gracias por haber compartido la bendita y gloriosa palabra de Dios. Él los bendice. Aleluya.